Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, noches a todos. Y hoy arrancamos con los libros históricos. No sé si, Pablo, vos podés ir pasando el PowerPoint o Ok, como quieras. sí, dale, vos arrancá y yo lo comparto. Bueno, si todos tienen su Biblia a mano, van a ver que nosotros hasta ahora en los dos encuentros que tuvimos, el primero que di yo y después el de Adri, que dio Deuteronomio, completamos la primer parte de la Biblia que es la Torá, o para nosotros, la Biblia cristiana, el Pentateuco. Luego, en sus Biblias van a ver que después del Pentateuco sigue el libro de Josué, el libro de los jueces, el primer y segundo libro de Samuel y el primer y segundo libro de los reyes. A estos libros se los denomina libros históricos. No sé si recuerdan que les dije que el canon hebreo tiene tres grandes grupos, ¿no? Los libros están agrupados en tres sectores distintos. Primero la Torá o Pentateuco, que son los cinco primeros libros, son los rollos, que en la sinagoga van a ir guardados en un arca que está en una especie de altar. Y después los otros rollos no van a estar ahí y quizás en la sinagoga no los necesitan tener en rollos. La Torah sí o sí tiene que estar en rollos, pero el resto de los libros quizás lo tienen en rollos y quizás no. En el canon hebreo, lo que nosotros llamamos libros históricos, en la Biblia cristiana figuran como libros históricos. Si uno hace el contraste con el canon hebreo, a estos libros, a este grupo de libros, el pueblo judío los llama, o los agrupa en un sector que se llama profetas, los Nevim. Los Nevim son ocho rollos. El primer rollo es Josué, jueces, el libro de Samuel y el libro de los reyes. Y después hay cuatro rollos más, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, y un rollo que hay 12 profetas, que son los 12 profetas menores. Los cuatro primeros rollos son los profetas anteriores, y es la denominación que los judíos le dan a lo que nosotros, los cristianos, denominamos libros históricos, profetas anteriores. Si uno contrasta una denominación y la otra en una lectura simple de estos libros, se va a dar cuenta que el nombre que le dan en el canon hebreo es más acertado, porque si bien narran una historia, esta historia está, digamos, vista desde el prisma o de la lente de una proclamación profética. Además, desde Josué hasta el final de Reyes, los personajes más importantes, los que sobresalen y los que salvan a Israel, los únicos que van a salvar a Israel son los profetas. Y en estos libros van a aparecer muchísimos profetas importantísimos. Técnicamente hablando, el primero va a ser Samuel. Luego va a haber un profeta que se llama Natán, un par de mujeres profetas, Elías y Eliseo, Miqueas, Isaías, todos van a aparecer en el cuerpo de estos libros, de estos cuatro libros. Aparte, Miqueas e Isaías van a tener un rollo aparte, son profetas también escritores o posteriores. Si lo denominamos como libros históricos, vamos a correr el riesgo de pensar que estamos leyendo una historia como leemos hoy, por ejemplo, quiero leer sobre la Revolución de Mayo de 1810. Y agarro un libro de Félix Luna o de Felipe Piña y leo, y yo sé que tienen el rigorismo histórico, la ciencia histórica va a estar al servicio de esas palabras porque van a basarse en documentación y van a narrar
hechos demostrables históricamente, o el cruce de San Martín de los Andes o la Segunda Guerra Mundial. Si quiero leer algún hecho histórico, pero cuando leo la Biblia, la historia de la Biblia es muy particular, porque son narraciones que se van a basar en tradiciones, tradiciones que van a narrar hechos, pero hay una gran diferencia, hay una gran diferencia. En estas historias, ¿qué va a estar presente que no está en el resto de la historia humana? De China, de Alaska, de Sudáfrica o de Argentina o de cualquier país que se imagine. ¿Qué hay de distinto en la historia esta? Lo que le hace distinta es la intervención de Dios en la historia. En esa hermosa clase que tuvimos el encuentro pasado, que habló Adriana, surgió una pregunta de cuál es el credo del pueblo judío. Y el credo está en Deuteronomio 26, 5, 10. Lo voy a leer. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y fue a refugiarse allí, siendo pocos aún, pero se hizo una nación grande, poderosa y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura servidumbre. Clamamos entonces a Yahvé, Dios de nuestros padres, y Yahvé escuchó, vio nuestra miseria, nuestras penalidades y nuestra opresión. Y Yahvé nos sacó de Egipto, con mano fuerte, en medio de gran terror, señales y prodigios. Nos trajo aquí y nos dio esta tierra, tierra que emana leche y miel. Ese es el credo judío. En el credo judío, ¿qué dogma ético o moral ven? Ninguno. Es la narración de una historia. Obviamente el arameo errante es Abraham, ¿no? Mi padre era un arameo errante, el padre de todos los hebreos, el padre de todos los israelitas, era un arameo errante, y cuenta todo lo que hizo y lo que hizo el pueblo de luego. Cuando se hizo una gran nación, cuenta lo que pasó en la historia, y aparte cuenta la intervención salvífica de Dios en la historia, ¿no? Entonces, desde esa forma hay que ver la historia narrada en la Biblia. Aparte, en el tercer bloque de la Biblia tiene tres grandes bloques, Torah, Nebim, o sea, profetas, y Ketubim, que significa escritos, que son los demás escritos, donde están los salmos, los proverbios. Allí también hay libros históricos, que es 1 y 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, 1 y 2 Macabeos. Esos libros son libros históricos, narran historias también, pero están ubicados en la tercera parte, en el tercer bloque de la Biblia, en el canon hebreo, porque si bien, por ejemplo, Crónicas va a contar lo mismo que nos cuenta el libro de los Reyes, por ejemplo, tiene una perspectiva distinta, no hay una continuidad con el Pentateuco, que ahora voy a eso. Si uno lee el Pentateuco y después lee 1 y 2 Crónicas, hay un corte, me estoy leyendo otra obra completamente distinta. Y me está hablando de los Reyes, Crónica. Crónica va a empezar por Adán, y los 9 primeros capítulos, totalmente aburridos, son listas genealógicas, son genealogías, incluso Moisés es nombrado en una lista genealógica, y el gran ser humano de toda la historia que nos cuenta el libro de las crónicas, el salvador de la patria y de la nación va a ser David. Está presentado como un ser de luz, más o menos. Sin embargo, hay un corte con el Pentateuco. Son libros históricos que narran, por ejemplo, Crónica va a narrar lo mismo que Reyes, pero desde otra perspectiva, y se nota que es otro autor, se nota también que va a tomar como fuente al libro de los Reyes, pero le va a poner su impronta y su interés teológico, que va a ser totalmente distinto al autor deuteronomista, que va a escribir los libros históricos. Ahora, yo estoy leyendo Génesis, después leo Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, leí la Torá.
Y la Torá se centra en dos grandes promesas que le hizo Dios a Abraham en una alianza unilateral y gratuita. La alianza que hace Dios con Abraham, con el primer padre, el patriarca, es unilateral, el único que se compromete es Dios y por ende es gratuita, no le pide nada a cambio. Lo que sí, Abraham se completa porque Abraham tiene fe de una, pero Dios en realidad no le pide nada a cambio, a diferencia de otras alianzas que ahora vamos a ver. Pero la alianza que hace con Abraham va a girar en torno a dos promesas. Abraham va a tener una gran descendencia y aparte le va a dar la tierra prometida, la tierra de Canaán, ¿no? Esas son dos promesas que le hace Dios a Abraham. Sin embargo, en la Torah, cuando termine de leer la Torah, la única promesa que se cumple es la primera, la de la gran descendencia, ¿no? Abraham tiene una gran descendencia tan grande que es un pueblo dividido en 12 tribus. Son más de 1 millón de personas, no sé. Son 12 tribus que forman el pueblo de Israel, la descendencia, pero termina la Torah y no entran a la tierra prometida. El pueblo queda del río Jordán, de este lado, mirando a la tierra, pero ahí termina con la muerte de Moisés. Muere Moisés, lo sepultan y me quedé sin Torah. Y me quedé sin tierra porque todavía no entré. Esta historia narrada, en todo el Pentateuco va a haber mito, leyenda, mucho género literario, el género literario lista, hay mucha genealogía. La genealogía es un género literario propio, se llama género literario lista, lista de nombres o lista de cosas. Va a haber códigos de leyes, abundan los códigos, el decálogo cultural, el código deuteronómico, las leyes de pureza, varias leyes, pero todo está en torno a ¿qué? Todo el Pentateuco está en torno a ¿qué? A una narración histórica, porque la historia, ¿cómo se cuenta? Por medio de una narración. Cuando yo llego del trabajo y le cuento lo que me pasó en el día, a mi esposa, pónganle, llego y le cuento, me pasó esto, le estoy narrando mi historia del día. Es una narración, siempre la historia se cuenta, y la Torah es una narración, es un libro de historia narrado, es una historia narrada que tiene código de leyes, un montón de... Esa historia que me están narrando no termina ahí, continúa en los libros siguientes, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y esos libros me cuentan sintéticamente, imagínense que en realidad son 4 libros. Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Son 4 libros. Después, por un tema de práctica, para trabajar con el material, a Samuel y Reyes, como eran muy largos, se los divide en 2. Pero son 4 libros. Josué, Jueces, Samuel y Reyes son la continuación narrativa del Pentateuco. Yo vengo leyendo el Pentateuco y me quedé ahí, no, sigue la historia. ¿Y quién me la cuenta? Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Ese periodo de tiempo que me están contando estos libros es un periodo de tiempo de aproximadamente 7 siglos. En 4 libros me cuenta 7 siglos. Desde la conquista de la tierra prometida, la conquista, cuando Israel va a entrar a Canaán y conquista la tierra, más o menos año 1230, para poner un número, 1230 antes de Cristo, hasta el destierro en Babilonia, año 586 antes de Cristo. Desde el año 1230 antes de Cristo hasta el año 586 o 587 antes de Cristo, esos siglos me los van a narrar los libros históricos y es la continuación del Pentateuco, la continuación natural, lógica, literaria, narrativa y teológica. Viene el Pentateuco y después vienen estos libros. No me voy a detener en lo que voy a decir ahora porque no es el tema de este encuentro. Pero a estos libros se lo denomina
como con el nombre de Historia Deuteronomista. Y al autor de estos libros se los va a denominar autor deuteronomista. Cuando uno estudia Biblia, en el centro bíblico Nuestra Señora de Sion, cualquier centro bíblico, uno va a estudiar Biblia, o en una universidad se estudia Biblia, estos libros se llaman libros de la historia deuteronomista. Y se estudian desde el libro del Deuteronomio. Esto es así, no fue siempre así, a partir de la década del 40. En 1943, una persona, un teólogo llamado Martin Knott, en un congreso teológico en Königsberg, hace una ponencia de algo que viene estudiando él hace décadas y de algo que se viene estudiando hace décadas también, que es que se ve que en Josué, Jueces, Samuel y Reyes hay huellas del libro del Deuteronomio. Estos estudiosos de la escuela de Knott, y sobre todo Martin Knott, que hace un trabajo que publica la obra, La historia deuteronomista, en 1943, descubre cuando está haciendo un libro, está escribiendo un libro que es el comentario al libro de los jueces. Él ya había hecho el comentario al libro de Josué. Cuando está haciendo el comentario al libro de los jueces, descubre que no hay huellas deuteronomistas en estos libros, sino que es el mismo autor. Descubre que es toda una misma obra, toda una continuación, que es un autor, según Martinot, es un autor, no es es un autor. Él da hasta donde vivía el autor que era un sabio de Israel, que en el tiempo de la deportación se van todos exiliados, las clases altas se van exiliadas, ¿no? La nobleza, los escribas, todos, los sacerdotes, todos se van exiliados a Babilonia. Algunos sabios quedaron. En Jerusalén ya no se podía vivir porque quedó destruida, y todos los sabios de Jerusalén, los pocos que quedaron, se van a una ciudad llamada Mizpah, y según Martín Nott, este autor, todo lo fundamenta, lógicamente, que lo siguen los grandes teólogos de ahora, como Tomás Romer, Israel Finkelstein, yo qué sé, Brevar Childs, los grandes teólogos, los estudiosos de estos temas, siguen a Martin Knott con muchas diferencias, va a haber cosas que se van reformulando, obviamente la teología siempre va a ser así, se van descubriendo cosas, pero en la base del trabajo de este hombre, Martin Knott, va a ser siempre, y a partir de él, estos libros se conocen como la historia deuteronomista. ¿Qué nos dice Martin Knott? Básicamente, que el que escribió el Deuteronomio es el mismo autor de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y va a dar el motivo, es la obra más extensa de todo el Antiguo Testamento. Imagínense que la obra es Deuteronomio, Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel y 1 2 Reyes, una sola obra escrita por una persona que después está reeditada por discípulos de este autor deuteronomista en la época del destierro en Babilonia y antes de comenzado, aparentemente, la época persa. Después de la época persa, sin duda, se ve esta historia, se la asume Israel cuando vuelve del destierro de Babilonia, ve esta historia, la asume como propia, la asume como texto sagrado, y se comienza, dicen los expertos, ahí a escribir el prólogo de la historia deuteronomista. ¿Cuál es el prólogo de la historia deuteronomista? Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Se escribe después y a partir de esto. Que después, obviamente, va a haber ediciones finales de la Biblia donde va a predominar la autoridad sacerdotal. Por eso se dice que el autor sacerdotal es el que hace la edición final de la Biblia, retocando todos los libros. Pero el formato, digamos, la estructura literaria se va a ir articulando de esta forma, básicamente, y lo dije muy rápido. Vamos, voy a hacer un paréntesis.
voy a llamar autor deuteronomista al autor de todos estos libros, ¿no? Después Tomás Romer va a decir que es una escuela de autores, que tuvo 2 o 3 etapas de edición, y que sí se trabajó con material preexistente que venía de la época de un rey que se llamó Josías, que es importantísimo en toda la historia deuteronomista, pero todavía no vamos a llegar a Reyes, vamos a empezar por el primero. Cierro el paréntesis, cierro historia deuteronomista para que se tenga una idea de dónde estamos parados. Por eso hay una continuidad lógica y natural, narrativa, desde que empieza el Génesis hasta que termina el libro de los Reyes en la deportación a Babilonia. Con un salto. El final no nos habla del año 587, nos va a hablar del año 562, porque debe ser la última noticia que el autor de estos libros recibió de Babilonia, la liberación de su prisión del rey Jeconías, el último rey de Judá. Había sido llevado esclavo y preso, tuvo preso ahí en Babilonia, y entre el año 564 y 562 parece que lo liberan, y esa es la última noticia de estos libros que nos da el libro de los Reyes, y ahí termina el libro de los Reyes. O ahí termina todo este bloque narrativo, este gran bloque que empieza en Deuteronomio, como el prólogo de la obra, y los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Seguimos con la historia. Cada uno de estos libros, ¿qué nos va a narrar? El libro de Josué nos va a narrar la conquista de la tierra prometida por parte de Israel. El libro de los jueces, la conquista de la tierra prometida, perdón, y el reparto entre las 12 tribus de la tierra. Cada tribu, cada una de las 12 tribus de Israel va a tener una porción de tierra en lo que era Canaán, ¿no? Y ahí se van a repartir por tribus. Una le va a tocar una porción, otra al norte, otra al sur. Judá va a quedar al sur. Y bueno, eso es lo que nos narra, la conquista de la tierra y cómo se reparte la tierra entre las distintas tribus. El libro de los jueces nos va a hablar de un periodo muy oscuro, muy turbio en cuanto al pueblo y a sus líderes también, ¿no? El pueblo va a entrar permanentemente en idolatría y nos va a narrar esa etapa. El libro de los jueces, el juez cada tanto va a suscitar Dios va a suscitar un juez para salvar al pueblo. Luego viene el libro de Samuel, que nos va a narrar el comienzo de la monarquía, primero con Saúl y después con David. Y el libro de los reyes nos va a narrar la época monárquica hasta la catástrofe nacional, que es el destierro en Babilonia. Primero va a empezar con el reinado de Salomón, luego de que muere el rey Salomón, que es hijo de David, se separan los reinos. Y ahí, a partir de ahí, el primer libro de los Reyes, hasta el capítulo 17 del segundo libro de los Reyes, nos va a contar las crónicas monárquicas de los dos reinos. El reino del norte, con la capital en Samaria, llamado Reino de Israel, y el reino del sur, con la capital en Jerusalén, que se va a llamar Reino de Judá. Luego, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, nos va a narrar que el imperio asirio invade el norte, o sea, al reino de Israel, destruye Israel, desaparecen todas las tribus que formaban Israel, que eran todas las tribus menos Judá, que había quedado en el sur, formando el reino de Judá o reino del sur. Desaparece Israel y a partir del capítulo 18 del segundo libro de los Reyes hasta el final, nos va a narrar las crónicas de la monarquía solo con Judá, porque era el único reino que quedó en pie, el otro desapareció y fue aniquilado. Bien, vamos a empezar por el primero de estos libros, que es Josué.
¿Cómo va a empezar Josué? Perdón, ¿alguna pregunta? ¿Quieren que vaya más rápido, más despacio? ¿Algún comentario? Bien. Nosotros venimos, póngale que estamos leyendo la Biblia. Nos sentamos, leemos, llegamos al Deuteronomio, muere Moisés, lo entierran y termina. Ahora bien, Josué, muere Moisés, lo entierran y terminó el Pentateuco. Vayan a Josué 1, versículo 1 y siguientes. Dice, después de la muerte de Moisés, el servidor del Señor, el Moisés, el servidor del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, mi servidor Moisés ha muerto. Ahora levántate y cruza el Jordán con todo este pueblo para ir hacia la tierra que yo daré a los israelitas. ¿Qué es esto, lo que acabo de leer? Una, le está dando autoridad a una persona, Josué, que no tenía tanta autoridad en realidad en el Pentateuco. No era una figura sobresaliente en el Pentateuco, si bien era colaborador de Moisés, pero no era una figura. Esto le está dando autoridad a Moisés. Y aparte me está haciendo el gozne, el enganche, con lo anterior. Después de la muerte de Moisés pasó esto. Me está uniendo con el Pentateuco todo lo que me va a contar ahora. Y la promesa que faltaba, ya Dios dijo que se va a cumplir ahora. ¿Se entiende? Estos primeros capítulos me están uniendo la historia de lo que va a venir en el libro de Josué, que es la conquista de la tierra. La conquista de la tierra por parte de Israel al mando de Josué es prácticamente un paseo triunfal. Prácticamente Israel no tiene oposición. Y me va a conectar permanentemente con el Pentateuco. Permanentemente me va a estar conectando el libro con el Pentateuco. ¿Cómo cruza el pueblo el Jordán? Los sacerdotes van adelante con el arca de la alianza. Adelante de todo el pueblo de Israel van los sacerdotes. Una vez que llegan los sacerdotes al Jordán y pisan el río Jordán se abre, dejando el suelo seco para que pase Israel y cruce el Jordán. ¿A qué les hace acordar? El cruce del Mar Rojo cuando salieron el éxodo de Egipto. Moisés toca con el bastón el mar y se abre el mar para que Israel pase y sea liberado hacia el desierto. Ahora, los sacerdotes con el arca de la alianza tocan el río Jordán, se abren las aguas y pasan. Y a partir de ahí va a empezar un paseo triunfal de Israel. No va a tener oposición. La tierra va a estar conquistada casi toda. Eh, en cuestión de, en poco tiempo, va a ir derrotando a todos los reinos que viven. El primero es Jericó. Primero Josué manda espías. Una de las abuelas de Jesús, Rahab, que trabaja de prostituta ahí en Jericó, ayuda a los espías israelitas para que no sean asesinados, los hace salir. Y después cuando los espías de Israel le dicen a Josué todo lo que vieron, a Israel puede ir a atacar a Jericó. Pero ¿cómo lo ataca? Jericó era, parece que tenía unos muros, era fortificado y demás. Caminan los sacerdotes alrededor durante 7 días, alrededor de Jericó, con el arca de la alianza, hacen sonar el cuerno en cada paso, cada vuelta, hasta que
con el ruido de los cuernos de los sacerdotes se derrumban los muros de Jericó, y una vez que se derrumban los muros de Jericó, entra el pueblo y saquea a todo Jericó y ya toma el primer reino, y así va a empezar a conquistar toda la tierra prometida. Israel se va a ir adueñando de toda la tierra. Voy a leerles dos, eh, hay mucho importante. Por ejemplo, el capítulo 5, versículo 10, nos va a narrar la primer celebración de la Pascua de Israel en la tierra prometida. Y Josué, en el capítulo 8, versículo 30, va a ser un altar para Yahvé. Y en el altar va a escribir la ley. Y todos los israelitas tienen que cumplir la ley. Conquista toda la tierra, reparte la tierra en las 12 tribus, y una vez que están todos, cada tribu asentada en su tierra, y conquistaron ya todo, Josué reúne a todo Israel en un lugar que se llama Siquem, y se va a realizar ahí el pacto de Siquem. ¿Y qué les deja Josué? Josué ya está viejo y se está por morir. Entonces les deja en herencia algo. Acaban de conquistar la tierra. ¿Qué les deja en herencia a Josué? La Torá, la ley. Si quieren permanecer en esta tierra, pacto de Siquem, tienen que cumplir a rajatabla lo que dice la ley, porque es la alianza de nuestro pueblo con Dios. Ya es distinto a la alianza que hizo Dios con Abraham, que es una alianza unilateral y gratuita. ¿La ley qué es? ¿Dónde surge la ley? Lo vimos en el monte Sinaí. Dios hace un pacto con el pueblo. Pero acá la alianza del Sinaí, donde Dios le entrega la ley, Dios le entrega la ley, ese es digamos, el Pentecostés judío. Cuando los judíos festejan el Pentecostés, nosotros festejamos la venida del Espíritu Santo. Los judíos festejan también el Pentecostés en el mismo periodo de tiempo. Ellos festejan que Dios le da la ley. Están conmemorando la ley del Sinaí, ¿no? El pacto con el Sinaí. Esa ley es bilateral. Esa ley es bilateral y onerosa, no es gratuita. Esa ley bilateral con Dios y el pueblo, ¿por qué bilateral? Porque no se compromete solo Dios. Dios le da la ley y el pueblo se compromete en el Sinaí a cumplir esa ley. En cuanto cumpla la ley, va a permanecer en la tierra. Cuando desobedezca la ley, va a perder la tierra. Y así como se los digo, es todo, digamos, el punto de inflexión de toda la historia deuteronomista. La clave está en el texto. Voy a ir al Deuteronomio un poquito, a leerles. Vayan, Deuteronomio 30, 15, 20. 30, 15, 20. Hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Si escuchas los mandamientos del Señor, tu Dios, que hoy te prescribo, si amas al Señor, tu Dios, y cumples sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, entonces vivirás, te multiplicarás y el Señor Dios te bendecirá en la tierra donde ahora vas a entrar para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se desvía y no escucha, si te dejas arrastrar y vas a postrarte ante otros dioses para servirlos, yo les anuncio hoy que ustedes se perderán irremediablemente y no vivirán mucho tiempo en la tierra que vas a poseer después de cruzar el Jordán.
Hoy tomo por testigo contra ustedes el cielo y la tierra, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. Ustedes eligen, cumplen la ley, tienen la vida. Se desvían de la ley, de la alianza del Sinaí. ¿Cuál era el primer mandamiento, por ejemplo? No tendrás otros dioses delante de mí, la idolatría, y después una serie de mandamientos. Tiene que cumplir esa ley. Va a haber una fórmula estereotipada en todos los libros deuteronomistas. Desde acá, el autor deuteronomista va a tener la vara con que va a medir la historia. El autor deuteronomista con su obra lo que hace es medir o evaluar la historia. Obviamente el balance va a ser negativo, va a ser catastrófico. Pero si vamos, por ejemplo, a lo que es la ley, ustedes tienen acá Deuteronomio 23. No se desanimen, ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos, pues el Señor tu Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y le dará la victoria. Deuteronomio 23, cuando el pueblo está por ir a la guerra. Cuando llama a Josué para que empiece a conquistar la tierra, le dice, ánimo, no te desanimes. Y uno piensa que va a hablarle de una guerra. Ánimo, no te desanimes en cumplir todos los preceptos de la ley y haz que el pueblo cumpla todos los preceptos de la ley. Ese es el fundamento que va a tener, la condición necesaria que va a tener toda la obra deuteronomista, cumplir la ley. En el pacto en Siquén, cuando terminan de conquistar toda la tierra, Josué les deja en herencia no la tierra, sino la ley. Esta es la ley de Moisés que se las dejo en herencia. Pacto de Siquem. ¿Y qué me une? ¿Por qué el pacto es en Siquem y no en Jerusalén o en Betel o en Beersheba o en cualquier otro lugar? ¿Por qué el pacto es en Siquem? ¿Saben por qué? Porque me está uniendo con el Génesis. Recuerdan que yo les dije que el Génesis, capítulo 1 a 11, me habla de los orígenes de la humanidad, del mundo y de la humanidad. Y a partir del capítulo 12, los orígenes de Israel. El primer llamado es a Abraham. Cuando llama a Abraham, le dice que salga de la casa de su padre, de la tierra de sus ancestros, y vaya donde él le va a indicar. Y así te voy a dar esa tierra en herencia. Y Abraham empieza a caminar. Llega a Canaán, ¿y cuál es el primer lugar que ocupa? Siquem. El primer lugar que ocupa Israel, por lo tanto, es Siquem, porque Abraham viene caminando con su mochila y cuando llega a Siquem acampa y es el primer lugar que ocupa Israel. Abraham, el primer hebreo. Cuando terminan de conquistar la tierra al mando de Josué, 5 siglos después esto, cuando 5 o 6 siglos después de Abraham, cuando terminan de conquistar la tierra, Josué los reúne en Siquem y ahí les deja la Torá en herencia, porque esto me está uniendo con la primera ocupación de Israel, Siquem, primer lugar que ocupa Abraham, y el pacto se hace en Siquem. El final del libro de Josué me va a dar la clave de lectura de todo el libro. A ver si lo encuentro acá. Josué 24, 29, 31. Va a decir, algún tiempo después murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Lo enterraron en el término de su heredad, en Timnaseraj, en la serranía de Efraín, al norte del monte Gaz. Y acá viene esto. Israel sirvió al Señor mientras vivió Josué y los ancianos que lo sobrevivieron y que habían visto las hazañas del Señor a favor de Israel. Punto. Y termina el libro de Josué, muere Josué, lo entierra. Al comienzo del libro de los jueces, jueces 2, 8, 10, va a decir, pero murió Josué
hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años, y lo enterraron en el término de su edad, en Timnaseraje, en la serranía de Efraín, al norte del monte Gaz. Ven que es la misma fórmula literaria. ¿Qué cambia? ¿Qué me quiere marcar el texto? Lo que sigue. Toda aquella generación fue a reunirse con sus padres. Todos los que vivían la generación de Josué murieron, se reunieron con sus padres. Y lo siguió otra generación que no conoció al Señor ni lo que había hecho por Israel. El cambio generacional. A partir de ahora, en el libro de los jueces, va a empezar la época de los jueces, termina la época de luz, la época de oro, digamos, de Israel, la época de la conquista y de que Israel es fiel a la alianza, y como es fiel a la alianza, no tiene contra y va conquistando toda la tierra, y comienza una época un poco más oscura, que es la época de los jueces. Toda aquella generación también fue a reunirse con sus padres y le siguió otra generación que no conoció al Señor ni lo que había hecho por Israel. Entonces sigue el texto y dice, los israelitas hicieron lo que está mal a los ojos del Señor y dieron culto a Baal. Abandonaron al Señor Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y se fueron tras otros dioses de naciones vecinas, y los adoraban irritando al Señor, y empieza una época de desgracia terrible. Lo que nos va a mostrar el autor acá en la época de los jueces es que el pueblo es idólatra, cada vez va de peor en peor. Porque el libro de los jueces, esto lo voy a decir rápido porque por la hora, van a surgir 12 jueces, 6 jueces mayores y 6 jueces menores. Son hombres y una mujer, Débora, una profetisa, que también va a actuar como jueza. Va a surgir estos jueces para salvar a Israel, pero a veces hasta los jueces van a caer en pecado. Es una época muy oscura, tan oscura que cuando termina el libro de los jueces, me va a dar pie para lo que viene, que es, al mismo tiempo, los israelitas se reintegraron cada uno a su tribu y a su clan, partieron de allí y se fue cada uno a su herencia. En aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía. Punto, termina el libro de los jueces. Me está avisando lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Reyes. La monarquía, muy bien, los reyes. Aparece la época de los reyes. Justifica que haya reyes. Con respecto a la monarquía, el autor bíblico, y quizás el autor deuteronomista seguro, es un escritor del sur, contrario a la monarquía. Y con su obra, con la obra deuteronomista, Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, con esta obra, nos quiere demostrar que la culpa del destierro, de la pérdida del templo de Jerusalén, de la patria, de los reyes, de la monarquía y de los sacerdocios, la pérdida de la identidad nacional, no es culpa de Dios, sino que es culpa de los reyes y del propio pueblo. Y que los únicos que siempre permanecieron fieles son los profetas. Fíjense que el libro que nos narra el nacimiento de la monarquía no se llama el libro de Saúl, que es el primer rey, o el libro de David, que es el gran rey de Israel. O el libro de Saúl y de David, se podría haber llamado, pero no. Lleva el nombre del profeta que los unge, Samuel. Es un libro que va a estar con una tendencia contraria a la monarquía. Les digo algunos textos que van a surgir del texto. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 al 22. Primer libro de Samuel, versículo 10, capítulo 10, versículo 17 a 27, y 1 Samuel, capítulo 12, versículo 1
al 25, son libros, son textos contrarios a la monarquía. Pero va a haber textos que también son favorables o promonárquicos. El primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 a 10, y el primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 a 15, son textos que no se descartaron, que el autor los acepta y los pone, y son que van a hablar bien de la monarquía. La estructura del libro de Samuel es muy simple. Eh, la primera parte, el primer libro de Samuel, del capítulo 1 al 15, nos va a narrar el comienzo de la monarquía, cómo unge a Saúl. Luego va a venir los relatos de la ascensión de David, cómo va a ir apareciendo la figura de David, los relatos de la sucesión de David, y va a finalizar con un apéndice sobre el reinado del rey David. Es interesante en estos libros, esto más modo personal, leer los perfiles de los personajes. ¿Qué pasa? Esto está escrito desde la época de Josías, una vez que desapareció el reino del norte. Josías es un rey que tuvo Judá, el último gran rey de Judá, con capital en Jerusalén. El rey Josías gobernó desde el año 640 al año 609. Ahí muere en una batalla, él quiere. Lo que hace Josías es dos cosas importantísimas hace. Una reforma religiosa que tiene dos aspectos. Primero, destruir todo lo que es altares fuera de Jerusalén, lugares religiosos y de adoración a Yahvé o a ídolos fuera de Jerusalén, y la purificación del templo. Cuando están haciendo la purificación del templo, aparentemente se encuentra un rollo, un libro que sería el núcleo redaccional de lo que hoy es el Deuteronomio, posiblemente el Código Deuteronómico, y en base a esto este rey va a hacer una reforma religiosa enorme. Es un rey que gobernó entre el año 640 al año 609 que muere. ¿Qué dice este rey? Cuando Asiria invade el reino del norte, desaparecen todas las tribus, pero mucha gente de ese reino se escapan. Se escapan y se esconden y se establecen en Judá, en el reino del sur. Posiblemente una de estas personas que huye de Asiria lleva este rollo que después se encuentran en el templo. Esto fue en el año 722. Y quedó Judá nada más. ¿Qué hace Josías? El rey Josías, ¿qué dice? Bueno, se perdieron todas las tribus, pero nosotros tenemos que volver a conquistar esas tierras. Ahora no están mal las otras tribus, pero bueno, nosotros somos Judá, una de las 12 tribus, vamos y recuperemos esa tierra. Y en una de esas batallas para recuperar las tierras del norte contra el faraón Necao en el año 600 muere en batalla y cae, y después Necao tampoco dura mucho porque viene Nabucodonosor y se lleva puesto todo, a Egipto y a Jerusalén. Entonces, hasta ahí llegó el rey Josías. Pero Josías seguro que metió mano redaccional que después recoge el autor deuteronomista. ¿Por qué lo digo? Vamos a pasar a la monarquía ya con Salomón, primer libro de los reyes. El gran rey Salomón construye el templo. Ojo, el rey, digo el gran rey porque son grandes, pero eran muy pecadores, y hay que tomarlo con pinza esto de grande. Salomón y sobre todo su padre David, ¿no? Eran muy pecadores los dos. Cuando muere Salomón, gobernó tan mal, le impuso tanto impuesto a todas las tribus, que el reino se divide, ¿no? Salomón muere en el año 931 antes de Cristo, y cuando muere Salomón se dividen los reinos.
un funcionario de Salomón, que se llama Jeroboam I, le dice, escúchame, todo bien, muere Salomón, y le dice a Roboam, que es el hijo de Salomón que lo va a suceder, le dice, mira, tu papá me estaba cobrando esto es mucho. Estamos ahogados, no podemos más. Estamos trabajando para el... Sí, le dice Roboam, pasa que mi viejo hizo el templo. Imagínate, por eso cobraba. Entonces, ¿qué hace Roboam? El hijo de Salomón que lo va a suceder en el trono, que obviamente es el heredero legítimo. ¿Qué hace Roboam? Llama a los ancianos y los ancianos del pueblo le dicen, la asamblea de ancianos de Israel le dice, tiene razón, el pueblo no puede estar tan oprimido, bajale los impuestos. Y Roboam le hace caso a un grupo, a su corte, que son jóvenes como él, amigos, y le dice, no, pero escúchame, nosotros tenemos una vida espléndida, mujeres, oro, carruajes, y si vos bajás los impuestos, nuestro nivel de vida y el tuyo va a bajar. Se lo estoy contando por mis palabras, ¿eh? Pero esto es lo que surge del relato bíblico. Entonces Roboam piensa y en vez de hacerle caso a los ancianos, le hace caso a los amigos que tienen su edad, los jóvenes. Y le dice a este Jeroboam, que era funcionario de su padre, le dice, no, disculpa, no te puedo bajar los impuestos por ahora. Entonces Jeroboam, ¿qué hace? Lo comunica, lo proclama, junta a todas las tribus y dice, mira, esto es así, así, no nos van a bajar los impuestos. Así que yo, mi tribu, se va, no seguimos más a Judá. Que Judá haga lo que quiera. Y ahí se separan todos porque el resto de las tribus va atrás de Jeroboam. Y Jeroboam se va a instalar en un lugar que se llama Siquem y ahí va a poner la capital del reino del norte, ¿no? Y desde Siquem va a empezar a gobernar. El reino del norte va a tener varias capitales, la última es Samaria. ¿Y Jeroboam qué hace? No es un... Está bien, tiene razón porque le cobraban muchos impuestos, pero en el relato bíblico nos va a contar que Jeroboam, como se aleja, las otras tribus lo ungen como rey y queda como el rey, el primer rey de Israel. El rey del reino del norte o reino de Israel es Jeroboam I. Y este rey, ¿qué hace? Empieza a poner altares para Yahvé, sacrificios, y hace un becerro de oro, ¿no? Va a empezar a coquetear con el Éxodo, y hace un becerro de oro y empieza a hacer esas cosas de idolatría. Entonces viene un sacerdote, y empieza, el sacerdote tiene que ser levita, y como los levitas quedan en el templo de Jerusalén, empieza a tomar sacerdotes de otras tribus que no pueden ser, por ejemplo, Neftalí o Zabulón. Agarra uno de Zabulón y dice, vos vas a ser mi sacerdote. Y Jeroboam se empieza a descarrilar y viene uno de estos sacerdotes y le dice, pero escúchame, no podés hacer esto. Y viene un profeta, siempre los profetas van a estar presentes en toda la historia deuteronomista, y le dice, esto lo estoy contando para que se ubiquen en el tiempo. 931, 930 antes de Cristo. Muere Salomón y ahí nomás. Le dice el profeta a Jeroboam primero, vos no podés hacer esto, pero hacelo tranquilo, no te preocupes, porque igual Yahvé va a hacer surgir un gran rey en Judá que se va a llamar Josías. Esto le profetizan en el año 931 o 930 a Jeroboam I. Josías es el rey que gobierna entre el 640 y el 609. Todos los autores bíblicos están de acuerdo con que esta profecía la metió el propio rey Josías cuando agarró todo el libro y dice, meteme esto acá y pone que a mí me profetizaron cuando se dividió el reino. ¿Por qué? Porque la principal culpa de la catástrofe nacional es la división del reino. Y que el reino de Israel fue totalmente idólatra y en el juicio a cada rey, ningún rey se salva, excepto dos. Ezequías y los dos de Judá, lógicamente. El único rey que se salva es
Ezequías y Josías. El resto de los reyes, tanto de Judá como los reyes del norte de Israel, van a tener eh, un juicio, un balance negativo, ¿no? Van a hacer el juicio al rey en cada crónica de cada rey, en el libro de los reyes, está al comienzo. Entonces, y en Israel subió tal rey. Este rey hizo todo lo que no es agradable a los ojos del Señor. Así permanentemente con todos los reyes, del norte y del sur, salvo algunos del sur que se salvan, sobre todo Ezequías y sobre todo Josías, que es el gran rey de Israel. Ahora, ¿qué hace este Josías? Cuando ve que se destruye todo Israel, todo el reino del norte queda destruido y queda Judá solo, dice, tengo que armar otra vez porque está bien, ahora tengo más personas, porque Judá era un reino muy pequeño, ahora con todos los que se vinieron del norte somos más, tengo más cultura porque ellos traen su cultura, tengo más tradición porque me traen la tradición yavista no viene de Judá. Si los judíos no pueden ni nombrarlo a Yahvé. La tradición yavista sin duda es de alguna tribu del norte o de las tribus del norte. Entonces traen la tradición yavista, traen cultura y mucha gente, entonces crece el reino de Judá y ahí Josías, el rey Josías, aprovecha y quiere invadir el norte para tomarlo otra vez. Pero con respecto a las tradiciones, ¿qué dice? Nosotros tenemos una tradición de un rey, que no lo quiere nadie, que es David. Y ellos tienen la tradición de un rey, que es Saúl, un rey que era fue el primer rey de la tribu de Benjamín, que lo quiere todo Israel. ¿Qué hace el autor deuteronomista? Cuando escribe la obra, agarra las tradiciones de David y de Saúl y las interpola. Y el que queda como perdedor va a ser Saúl, y el que queda como ganador va a ser David. ¿Por qué digo que hay mano acá del editor, del autor, no del editor, del autor deuteronomista? Cuando recoge las tradiciones, la única tribu que queda en pie es la de Judá, y tiene que resaltar los caudillos de Judá entonces, para que quede algo en pie. Fíjense que Saúl es el primer rey, es ungido rey por el profeta Samuel. Saúl es rey y ahí nomás, a la semana, ya empieza a ser eh, un idólatra. Se pone en contra al propio Samuel que lo ungió. Ya ahí nomás. Y por dos razones muy absurdas. ¿Por qué está tachado de negativo y por qué Yahvé empieza a despreciar a Saúl? En el texto está. Primero, porque tiene que librar una batalla contra un pueblo vecino. Tiene que librar una batalla y para librar esta batalla necesita que Samuel haga un sacrificio antes de entrar en batalla, para ir a la guerra. Y lo espera una semana y tiene toda la tropa ahí esperando para entrar en guerra y Samuel no viene. A la semana, Saúl dice, bueno, voy a hacer yo el sacrificio y vamos a la guerra, este no viene más. Agarra el buey, hace el sacrificio y ni bien hace el sacrificio aparece Samuel. Y Samuel le dice, ah, con que hiciste un sacrificio, ya estás haciendo algo que no agrada al Señor. Ahí se empieza a perder y a declinar el reinado de Saúl. Luego, ¿qué hace Saúl? Gana la batalla y toma al rey Ahab, creo que era de los Gabaonitas, los toma prisionero. Y Yahvé le dice a Samuel, a los reyes que tomas como prisionero los tenés que descuartizar. Y Saúl dice, pero si ya está prisionero, ¿para qué querés que lo mate? Lo dejo preso, lo mando a prisión y no lo mata. Y Saúl se niega a matar a una persona que está presa. Y viene Samuel y descuartiza al, al rey del pueblo vecino. Entonces Samuel le dice a Saúl,
eres desobediente ante Yahvé. Y ahí Yahvé te va a traer desgracia. Y en una de las batallas contra los filisteos, muere en batalla Saúl. Y ni bien muere en batalla Saúl, la escena se corre a la ascensión de David. Pero si uno se pone a pensar y ve el perfil de Saúl en los libros, esta tradición de Saúl no la pudieron ocultar. Saúl era una persona de perfil muy bajo. Cuando es ungido como rey, alguna de las otras tribus era de Benjamín, la de Benjamín lo acepta, otras lo aceptan, y algunas tribus no lo aceptan a Saúl. Entonces, con mucho esfuerzo logra unir un poco a las 12 tribus, que algunas lo aceptan, otras no, y él nunca toma represalia contra los que no lo aceptan. Cuando asciende David, ya David como rey, aparte que antes de ser rey ya mata y degolla a un filisteo que se llama Goliat. Pero cuando asume, la sucesión de Saúl tenía que haber sido por los hijos de Saúl. Alguno de los hijos de Saúl lo tenía que haber sucedido. Entonces el texto disfraza un poco porque lo que hace David es matar a los 6 hijos que quedaban vivos de Saúl. Entonces en el texto van a encontrar que un pueblo aliado a Judá, un pueblo aliado a Judá, le pide a David que mate a los hijos de Saúl, porque los hijos de Saúl esto y lo otro y lo otro. Entonces David le dijo, hay mucho hambre en el pueblo y para salvar el hambre del pueblo voy a matar a estos, y le lleva el cadáver de los 6 hijos de Saúl. Entonces los textos hay que tomarlos con pinzas porque matar a 6 personas para que cese el hambre de un pueblo y mató 6 posibles, David mata 6 posibles contrincantes al trono, pero le echan la culpa a este pueblo vecino. O sea, se lava las manos, David yo no fui. Y esas tradiciones son las que va a manejar el autor deuteronomista y las va a amalgamar en toda esta historia. ¿Por qué? Porque necesita resaltar un caudillo que la tradición de Judá le pida. Y un caudillo de la tradición de Judá era David. Ahora, David tenía una imagen posiblemente negativa con todo lo que hacía. Se enamora de la mujer de su mejor amigo, la toma y para ocultar su pecado mata a su mejor amigo Urías, por ejemplo. David, una tras de otra. Todo esto, todos estos relatos sobre David no aparecen en el libro de las crónicas. Si uno lee el libro de las crónicas, David es un santo y no aparece ni Urías, ni la esposa, ni los hijos de Saúl, no tiene contrincantes, todo el mundo lo ama, y David nunca mató a nadie y se la pasa cantando salmos y adorando a Yahvé. Pero lo cierto es que, sin duda, estas tradiciones eran tan fuertes en ese momento que no las pudieron ocultar, la tuvieron que plasmar y le dieron un giro para ir acomodando. ¿Cuál es el giro que le dieron a esto que quería llegar? El autor deuteronomista, ¿cuál es el giro que le dio para exaltar a David? Y sinceramente, con lo que uno lee, es el gran rey. Ama a Yahvé por sobre todas las cosas y ama a la alianza de Dios. Con todo lo que hace, ama a Yahvé. Eso le da pie para ser el gran rey. Entonces, por el amor que le tiene David a Yahvé, ¿qué hace Yahvé con David? Una alianza. ¿Qué alianza hace? La alianza davídica. Una alianza gratuita y unilateral, como la que hizo con Abraham. Distinta a la alianza que hizo con el pueblo en el Sinaí. ¿Se acuerdan? La alianza del Sinaí es onerosa y bilateral. El pueblo acepta y Dios también, se estrechan la mano y es bilateral. Acá es una alianza unilateral. Entonces, por más que David, Salomón o los descendientes de Salomón cometan los peores de los pecados, la
dinastía davídica siempre va a estar asegurada. Siempre va a estar asegurada en toda la historia deuteronomista. Entonces, todos los reyes que van a gobernar en Judá, desde el palacio de Jerusalén, son todos descendientes de David. Por más que cometan pecados, como la alianza que hace Dios con David es unilateral y solo Dios se compromete, yo te voy a dar una herencia, tus herederos siempre van a gobernar eternamente, esa alianza es irrevocable. Por más que David cometa los pecados más grandes, y eso es lo que quiere mostrar el texto. Por eso digo, no es una historia que la historicidad no está en si pasó o no, la historicidad está en el fondo de la cuestión, que es el cumplimiento a la ley de Dios. Condición para permanecer o no en la tierra. Escrito todo esto ¿desde dónde? Desde del destierro en Babilonia. Entonces aquí en el destierro en Babilonia va a pasar algo que a nosotros los cristianos nos interesa mucho. Esto que se tenía en Judá como la descendencia davídica, un rey va a ser siempre descendiente de David, y esto es irrevocable y eterno, en Babilonia va a tornarse, va a dar un giro. ¿Por qué? ¿Qué pasa después de Babilonia? No hay más rey. Hay un descendiente de David que viene del destierro, que se llama Zorobabel, pero nunca llega a ser rey porque ya digamos, el sacerdocio había tomado mucho poder en el pueblo y quedan como sumo sacerdote. El sumo sacerdote en Israel, a partir del regreso de Babilonia, va a tomar funciones de rey. Entonces, nunca van a permitir que Zorobabel, que era descendiente de David, vuelva al trono. Entonces, la monarquía no se va a restituir nunca. La monarquía no se restituye. Pero ¿en qué gira esto? La esperanza davídica se torna en esperanza mesiánica. Listo. No va a haber un rey descendiente de David. El descendiente, ya es algo más escatológico. El descendiente de David va a ser el Mesías. Aquí en Babilonia va a haber un proceso de transformación de esto, que era asegurar el trono davídico al trono mesiánico. Listo, el descendiente de David va a ser el Mesías eterno, que un grupo de judíos en el siglo I lo encontró y se formó lo que se conoce como cristianismo, ¿no? El descendiente de David, que es Jesús, es el Mesías eterno. Esta idea de mesianismo davídico nace aquí en Babilonia cuando se ve que esto que Dios dijo en el Deuteronomio, esto es irrevocable, siempre va a haber un descendiente de David gobernando. Cuando en Babilonia vieron que esto que dijo Dios es imposible que se cumpla, sí, tiene razón Dios, el descendiente de David va a ser el Mesías eterno. ¿Se comprende? Es- Buenísimo, Fer. Escúchame, Fer, son y cuarto. No te quería interrumpir porque está muy interesante, pero no sé si querés redondear o querés dejar para preguntas. em, Hay mucho tema y la verdad es imposible meter todo. Prefiero que si alguien tiene alguna duda o pregunta o comentario, crítica, o otra opinión, porque hay para hablar, porque son temas muy ricos estos. Estuvo muy bueno, Fer. Yo me quedaba con esto, bueno, por un lado con el tema de las fechas de los textos, o sea, la historia que cuentan los textos y cuándo fueron escritos, ¿no? Eso es bastante difícil de seguir y me imagino que, porque fueron escritos siglos después de los hechos que están contando. Entonces,
Eso Claro. tiene que hacer el trabajo mental también de, aunque no reconocer cada uno, pero saber que son momentos diferentes, ¿no? Eso a veces Sí, confunde un poco para tratar de entender los textos. sí, Con la línea de tiempo que dio Fernando hoy, que en este PowerPoint que les voy a mandar, y la otra que mandamos la otra vez, ahí se pueden dar una pista también. Sí, Fer. lo ideal en principio, en realidad, es que es lo que, que se debe hacer quizá, es leer el texto como está y contar la historia, pero narrar la historia, sí, sin una visión crítica del texto es perder lo... No crítica por criticar y nada más. Una visión crítica quiero decir en el sentido de pensarlo el Estudio. texto un poco más, profundizarlo. Para profundizar el texto, ¿qué me quiere decir? ¿Está bien que Samuel descuartizó a un tipo que estaba encarcelado? ¿Está bien? No, me quiere decir otra cosa. No está bien descuartizar a una persona. Profundizarlo de esa forma. Y el rey David, ¿por qué es bueno? Porque descuartizaba lo que Dios decía que descuartice. No, es bueno por otra cosa, que me lo dice el propio texto. Claro, lo que siempre le decimos desde el principio, ¿no? Tratar de encontrar, de entender los textos en su contexto. Y el contexto Claro, es el contexto literario, bueno, siguiendo la historia, como contó Fernando, de Deuteronomistas, después José, Jueces, Samuel y Reyes, y el contexto histórico que estaba teniendo el autor cuando escribe ese contenido, ¿no? Entonces, claro. eso hace que podamos entender el mensaje del autor. Y después lo otro que, perdón, así me hiciste pensar en estas cosas, que lo otro que yo me llamaba la atención es esto, ¿no? Está lleno de protagonistas de la Biblia, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, que son un desastre, o sea, que cometen cualquier cantidad de tropelías, digamos, ¿no? Y Sí, que son traidores, asesinos. Y vos decís, y ahí Fernando lo dijo claramente, ¿no? No, digamos, nosotros todo el tiempo estamos intentando encontrar enseñanzas morales en los protagonistas de los textos, pero en realidad el fundamento de que están ahí es porque creen en Dios, o sea, su super... eh, su don más importante es la fe, es creer en Dios, ¿no? Es por eso que están, y no porque hayan sido buenos que a lo mejor es claro. lo que estamos buscando todo el tiempo, como que la Biblia me diga lo que tengo que hacer, entonces tengo que ser como David, y no, tenés que ser como David en la fe, no sé en otras cosas, digamos. Perdón. No, Ahí, gracias. Lucrecia. Perdón, también a mí Lucrecia levantó la mano, quiere hacer una Sí, pregunta. Lucrecia, perdón. No, perdón. me encantó esta última parte porque esto de que siempre va a haber un descendiente de David y que nos lleva a la esperanza mesiánica, ¿no? Digo, cómo Dios se las arregló para mostrar en ese momento lo que va a ser como si dijéramos, no lo digo de esta manera, la misericordia definitiva de Dios. Es decir, no me importa que ustedes hagan lo que hagan, yo voy a estar ahí y yo los voy a salvar siempre. ¿No me parece? Me dio por ese lado a mí. Sí, sí, sí. Voy a estar siempre y aunque aparentemente parezca que no se va a cumplir lo que dije, sí, se va a cumplir de esta forma. Gracias. Pregunto algo también, disculpe. Sí, Hola. El te tema Sí, de escucho. José. el tema de la moral que se habla, que brinda las leyes o los mandamientos, eh, también regula, ¿no? El tema para no volver a de esos tiempos donde todo era, si bien somos imperfectos, que no hay gente en la Biblia tan Mm. justa, ¿no? Pero bueno, pienso que pese a todo eso, las leyes o la ley es como que lo regula, que lo mantienen en un punto medio, porque antes del diluvio era todo, si no me equivoco, era todo caos, todo la violencia en su máxima, Sí, seguramente. antes del diluvio, sin duda que era todo corrupción y Dios siempre encuentra una luz en todo lo que es oscuro y encontró una familia, Noé, que es lo que te quiere mostrar, ¿no? Que Dios siempre va a encontrar una luz ahí.
por más oscuridad que haya. Claro, toda esta ley o lo que le brindó al pueblo es como que La lo pone ley es con para, ellos, sí, claro, para vivirla. La para vivir. ley, o sea, la ley de Israel no es para cumplirla, sino para vivirla, es lo que emana de estos mandamientos, digamos. La tienen que vivir así. Claro. Porque si uno Igualmente, vive así, seguro que se vive en comunidad, en forma hermanada. a mí me gustaría agregar algo, no sé si ayuda o no, pero la historia de Deuteronomista es una historia donde resaltan todo el tiempo el cumplimiento de la ley, como dice Fernando, porque la ley hay que vivirla. Y el pueblo de Israel se ha cansado de transgredir y no cumplir esa ley todo el tiempo. Sin embargo, Dios siempre los acompaña, siempre está presente. Dios nunca rompe esa alianza. Y eso está muy demostrado. ¿Y saben por qué? A mí me gusta mucho esto de lo de Abraham. Porque Dios le prometió a Abraham siempre acompañarlo. Y lo que prioriza a Dios en esa alianza es la fe. La primera alianza es la fe, no es la ley. Ujú, La ujú, primera alianza es con Abraham. Y ujú. entonces Y no tiene uno, condición alguna, ¿viste? Que no le sin pide nada a condición cambio. alguna, siempre, y piénsenlo en la vida de uno también, primero es la fe. Si no hay fe, no se puede cumplir una ley. Ujú, Es imposible vivir la fe, el cumplimiento. Hoy nosotros como cristianos, nuestro reino de Dios, nuestras leyes, no las podemos cumplir si no tenemos fe. Entonces, la ley del Sinaí, la ley de mosaica, vale para el pueblo, pero primero viene la fe, primero viene Abraham, ¿entienden? Esta es la ley fuerte. Y San que Pablo lo para cómo decía Abraham es más el padre de adelante, todo. primero la fe, Claro. después las obras, después la ley. Entonces, siempre Dios va a estar, por más que transgreda la ley, porque lo que te une a Él va a ser la fe. Y uno la va a transgredir toda la vida, porque es así. Pero siempre, cuando uno tiene fe, Dios está. La primera de todas las alianzas es la de Abraham, porque se fundamenta en la fe. Y después viene la ley, el cumplimiento. Después viene Moisés. Primero está Abraham, después viene Moisés. Es así. Pero Claramente. Ah, Yo- Perdón, esto yo que quería dijiste, aclarar, cuando yo dije así, digamos, no es como decía Adriana, ¿no? No es lo central la ley, sino que lo central es la fe, digamos, ella lo expresó más claramente No, no, que lo que vos lo yo quería decir. sintetizás bien, eso quise decir, justamente, ¿no? Que primero está la fe. claro. Nos pasa a nosotros, ¿eh? Nos pasa a nosotros en la vida de todos los días, ¿no? Y si no tenemos fe, no. pero de las tres alianzas, la de que dice Adriana con Abraham, la alianza en el Sinaí, que es una alianza bilateral, ahí tiene que haber y la otra alianza unilateral, que es con David, la que se hace énfasis, o sea, la que se demuestra que Israel pierde la tierra, no por culpa de Dios, que es lo que dirían los desterrados, quizás, sino por culpa de las transgresiones progresivas de los monarcas primero y después del pueblo, es porque no cumplieron la ley del Sinaí, o sea, la alianza con Dios, esa ley unilateral, que sí esa era onerosa, tenía que haber una contraposición de parte. Entonces el autor deuteronomista va a demostrar, sin duda que había gente que estaba perdiendo la fe en el destierro, y sin duda que a Yahvé le habrán echado la culpa. Esto, ¿por qué me hiciste esto? Y el autor deuteronomista lo que hace es decirle, no, el que se equivocó no fue Dios, nos equivocamos nosotros, nuestros gobernadores, nosotros, el pueblo, nuestros sacerdotes. Los únicos que quedan impunes y limpios son los profetas en toda la historia. ¿Eh? Y después vienen para colmo los libros proféticos. Justo, Isaías, mirá, Ezequiel, sí. le damos el pie. Sí, sí. Claro. Después Una, continúan los un- profetas, los escritores. Y Pero sí. una cosa, ya, ahí no me meto yo. disculpe. Ahí, eh, tenemos la base perfecta para empezar con ellos. La semana que viene, si Dios quiere. La semana que viene arrancamos con otro grupo de libros que
que fíjense como, bueno, ahí Fernando lo unió, pero también ya durante la clase lo mencionó, ¿no? A Por Samuel, que supuesto. aparece en lugar de llamarse el libro de Saúl y David, o de David, se llama de Samuel. Bueno, dando pie al bloque de libros que siguen, que son los profetas. Así Exactamente. que, ¿le Así que la parece? ¿Lo semana que viene continuamos el nos miércoles que preparamos viene? para esto. Sí, sí, ya lo creo. Muy bien. Bueno, Muchas gracias y Había, los perdón, esperamos. pero me pareció que había alguien que quería Ah, sí, decir algo perdón. y ¿Alguien me quiere decir pareció otra cosa que más? Ah, sí, sí. sí, me quedé José. me quedé con el tema sí, es verdad lo que dice, porque me pasa a mí que si no hay fe, como que necesita principios, pero los principios tienen más conciencia cuando tenés una fe. A mí me está pasando eso. Y por eso yo decía, las leyes como que le dan principios a la persona, o moral o ética, tener principios, y como que eso le da, teniendo una fe, sabiendo que hay un Dios, eso es mucho más razonable para practicar esos principios. Digo esto, me disculpe que lo meta porque también me pasa eh, a veces con la otra persona que no cree en Dios, pero tiene principios, le digo, ¿cómo me dicen los derechos humanos? Y a mí me pasa, yo como cristiano y tengo toda la doctrina que me da principio la Iglesia Católica, y tengo una fe en que existe un Dios, me da como, no sé, me da como que lo mío tiene sentido, porque siento que como que esos principios, no sé si decir la palabra razonable, pero que tengo que hacer el bien, ¿no? Por algo, ¿no? Porque hay un Dios y a la otra persona lo veo como una creación, ¿no? claro. Me pasa esto, me quería agregar esto con lo que también quería hacer conexión con lo que dijo la profesora, ¿no? Buenísimo, José. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Bien. ¿Mm? Excelente clase la de hoy, la verdad. Muchas gracias, Fernando. Bueno, gracias, Muy, Ivana. Gracias, Gracias a Ivana. todos. muy clarito todo y con muchas ganas de empaparme en el texto. Muy bien. Ah, bueno, me alegro que haya despertado eso. Sí, sí, Muchas la gracias. verdad que sí, sí. Qué bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a Bueno, ustedes. Seguimos el miércoles que viene. Buen día hasta del el trabajador. miércoles. Chao, chao. Chao, Gracias. gracias. Gracias a todos, ¿eh? Chao. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Gracias.